Instrucción primera. El enigma de la vida y de la muerte. En cada nacimiento, lo que parece ser una vida nueva viene al mundo. Poco a poco la pequeña forma crece, vive y se mueve entre nosotros y se convierte en un factor de nuestras vidas. Pero por último, llega un momento en el que la forma deja de moverse, muere y se desintegra. La vida que vino, sin que nosotros sepamos de dónde, ha vuelto nuevamente al más allá. Entonces, perplejos y doloridos, nos hacemos las tres grandes preguntas concernientes a nuestra propia existencia. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? El temible espectro de la muerte arroja su sombra fatal sobre todos los umbrales. Visita el palacio del rico, lo mismo que la casa del pobre. Ninguno se escapa, viejos o jóvenes, sanos o enfermos, ricos o pobres, todos sin excepción, tienen que pasar por este portal sombrío. Y desde el fondo de las edades surge el lastimoso clamor en busca de una solución para el enigma de la vida y el enigma de la muerte. Sobre este enigma ha habido muchas especulaciones vagas de parte de personas que no saben, y existe popularmente una opinión aceptada de que no puede saberse nada definido acerca de la parte más importante de nuestra existencia, la vida anterior a su manifestación a través del nacimiento y más allá del portal de la muerte. Esa idea es errónea. El conocimiento definido, directo, puede ser obtenido por cualquiera que se tome el trabajo de desarrollar el sexto sentido, que está latente en todos. Cuando se adquiere dicho sentido, se abren nuestros ojos espirituales, de manera que entonces podemos percibir los espíritus de los que están a punto de entrar en la vida física por medio del nacimiento, y los de aquellos que acaban de pasar al más allá después de la muerte. Los vemos tan clara y definidamente como vemos a los seres físicos mediante nuestra visión ordinaria. La solución del problema de la vida y del ser, indicada en estas páginas, está basada en los testimonios concurrentes de muchos que han desarrollado la ya mencionada facultad y que se han calificado así para investigar los dominios suprafísicos de una manera científica, y está en armonía además con los hechos científicos, pues es una verdad eterna en la naturaleza que gobierna el progreso humano, así como la gravedad sirve para mantener inmutables en sus órbitas a los astros que giran en torno del Sol. El enigma de la vida y de la muerte es un problema básico. Todos tienen que resolverlo alguna vez y es de la mayor importancia para cada ser humano individual la aceptación de una de esas teorías, pues su elección coloreará su vida entera. Para poder hacer una elección inteligente, es necesario conocerlas todas, analizarlas, compararlas y aquilatarlas, manteniendo la mente abierta y libre de toda idea preconcebida, lista para aceptar o rechazar cada teoría según sus méritos. Tres teorías han sido emitidas para resolver el problema de la vida y de la muerte, y se cree que universalmente que una cuarta concepción al respecto es imposible. Siendo así, una de esas tres teorías debe ser la verdadera solución, o en último caso, el problema permanecería insoluble para el hombre. Indiquemos primeramente esas tres teorías y veamos cuál de ellas concuerda con los hechos establecidos de la vida y en qué proporción están en armonía con otras leyes conocidas de la naturaleza. Dichas teorías son: la teoría materialista, que sostiene que la vida es una jornada de la cuna a la tumba, que la mente es el producto de la materia, que el hombre es la inteligencia más elevada del cosmos y que la inteligencia perece cuando el cuerpo se disuelve al morir. La teoría teológica, que afirma que a cada nuevo nacimiento, un alma recién creada entra en la arena de la vida, acabada de hacer por la mano de Dios, que al final de un corto intervalo de vida en el mundo material, pasa a través de las puertas de la muerte al invisible más allá y allí se queda,
y que su felicidad o miseria allí queda determinada por toda la eternidad por su creencia anterior a la muerte. La teoría del Renacimiento, que enseña que cada alma es una parte integrante de Dios, la que está desarrollando todas las posibilidades divinas, así como una simiente desarrolla a una planta, que por medio de repetidas existencias en cuerpos terrestres de creciente perfección, va desenvolviendo lentamente dichos poderes latentes, convirtiéndolos en energías dinámicas, que ninguno se pierde, pues todos los egos realizarán, por último, la suprema perfección y reunión con Dios, llevando consigo la experiencia acumulada que es el fruto de su peregrinaje a través de la materia. Comparando la teoría materialista con las leyes conocidas de la naturaleza, encontramos que es contraria a también establecidas leyes, como las que declaran que la materia y la fuerza son indestructibles. De acuerdo con esas leyes, la mente no podría quedar destruida al morir, como dice la teoría materialista, porque cuando nada puede destruirse, debe comprenderse también en ella a la mente. Además, la mente es evidentemente superior a la materia, puesto que modela el rostro de tal manera que este es un espejo de aquella. También sabemos que las partículas de nuestros cuerpos están cambiando continuamente y que un cambio completo tiene lugar por lo menos cada 7 años. Si la teoría materialista fuera cierta, nuestra percepción interior debería sufrir también un cambio idéntico, sin conservar memoria alguna de lo que precedió a ese cambio. Así que nadie podría recordar ningún suceso más de 7 años. Sabemos que no ese es el caso. Recordamos toda nuestra vida. El más diminuto incidente, aunque olvidado en la vida corriente, puede recordarse vivísimamente sumergiendo a la persona en estado de trance. El materialismo no tiene en cuenta para nada esos estados subconscientes o supraconscientes. Como no puede explicarlos, trata de ignorarlos, pero ante las investigaciones científicas que han establecido la verdad de los fenómenos psíquicos, más allá de toda duda, el querer ignorarlos más bien que negar esos hechos es un obstáculo fatal para la teoría que dice resolver el mayor problema de la vida misma. Una de las mayores dificultades de la doctrina teológica en su completa y confesada insuficiencia. De acuerdo con su teoría de que se crea un alma nueva en cada nacimiento, deben haberse creado ya millones de almas desde el principio del mundo, aun cuando ese principio haya tenido lugar solo 6.000 años atrás. De ellas únicamente, según ciertas sectas, se salvarán 144.000 y el resto irá al tormento por siempre jamás. Y a eso se le llama el plan de salvación de Dios y se lo exhibe como una prueba de su admirable amor. Supongamos que se recibe un mensaje radiotelegráfico de Nueva York indicando que un gran transatlántico está hundiéndose en el Sandy Hook y que sus 3.000 pasajeros están en peligro de ahogarse. Si se enviara un pequeño y ligero bote en su ayuda y lograra salvar a 2 o 3, ¿consideraríamos eso como un magnífico y glorioso plan de salvación? Ciertamente que no. Únicamente cuando se enviaran los medios adecuados para salvar a la gran mayoría, podría decirse que era un buen plan de salvación. Y el plan de salvación que ofrecen los teólogos es peor aún que el enviar ese botecito para salvar a los pasajeros del transatlántico, porque 2 o 3 es una proporción de salvados sobre el total de 3.000, mucho mayor que 144.000 salvados frente a todos los millones de almas creadas según los teólogos. Si Dios hubiera realmente formulado ese plan, es muy lógico que no sería omnisciente, y si permite que el diablo recoja la mayor parte, según se deduce de esa doctrina, y deja que la gran mayoría de la humanidad sea atormentada por siempre, no puede ser bueno. Si no puede ayudarse a sí mismo, no es todopoderoso. En ningún caso podría ser Dios. Tales suposiciones son, sin embargo, completamente absurdas, porque ese no puede ser el plan de Dios.
Si dirigimos nuestra atención a la doctrina del renacimiento, encarnación o mejor reincorporación en cuerpos humanos, que postula un lento proceso de desarrollo efectuado mediante la persistencia más decidida por medio de repetidos renacimientos en formas humanas de creciente eficiencia, por medio de lo cual todos los seres alcanzarían a su debido tiempo alturas de inconcebible espiritualidad para nuestro entendimiento actual limitado. Podremos percibir su armonía con los métodos de la naturaleza. La ciencia reconoce que el proceso evolutivo como método de la naturaleza es igual tratándose del astro como de la estrella de mar, del microbio como del hombre. Es el curso del espíritu en el tiempo y conforme miramos en torno nuestro, notamos la evolución en nuestro universo tridimensional. No podemos escapar al hecho evidente de que su sendero en espiral es también de 3 dimensiones. Cada espiral es un ciclo y los ciclos suceden a los ciclos en progresión ininterrumpida, así como las espiras de una espiral se suceden unas a otras, siendo cada ciclo el producto mejorado del precedente y a la vez la base del futuro progreso de los ciclos subsiguientes. Una línea recta no es más que la extensión de un punto, análoga a las teorías de los materialistas y de los teólogos. La línea de existencia materialista va del nacimiento a la muerte. El teólogo comienza su línea en un punto inmediatamente anterior al nacimiento y la prolonga hasta el invisible más allá de la muerte. No hay retorno posible. La existencia vivida así extraería solo un mínimo de experiencia en la escuela de la vida, semejante a la que podría tener un ser unidimensional, incapaz de expandirse o de ascender a las cumbres sublimes de la realización. Un sendero de 2 dimensiones en zigzag para la vida evolucionante no sería mejor. Un círculo sería dar vueltas sin fin sobre las mismas experiencias. Todo tiene un propósito en la naturaleza, incluso la tercera dimensión, de manera tal que podamos vivir todas las oportunidades de un universo tridimensional y para ello el sendero de la evolución tiene que ser en espiral. Así es efectivamente. Por todas partes, sea en el cielo o en la tierra, todas las cosas marchan hacia adelante y siempre hacia arriba. La modesta plantita del jardín y el gigantesco árbol de California, con sus 40 pies de diámetro en el tronco, muestran ambos análoga espiral en sus ramas, tallitos y hojas. Si estudiamos el abovedado arco del cielo y examinamos la nebulosa espiral que es un sistema de mundos nacientes o el sendero seguido por los sistemas solares, la espiral es, evidentemente, el camino del progreso. Encontraremos otra ilustración del progreso espiral en el curso anual de nuestro planeta. En la primavera, la Tierra emerge de su periodo de reposo, de su sueño invernal, y vemos la vida por doquier. La naturaleza pone en movimiento todas sus actividades para crear. El tiempo pasa. El maíz y las uvas maduran y se cosecharán. De nuevo el silencio y la inactividad del invierno toman el lugar de la actividad estival. Nuevamente el albo manto de la nieve se posa sobre la tierra, pero no duerme para siempre. Volverá a entonar de nuevo su canción en la siguiente primavera y entonces progresará un poco más en el sendero del tiempo. ¿Es posible que una ley tan universal en todos los dominios de la naturaleza no tenga efecto en el caso del hombre? Volverá la tierra a despertarse año tras año de su sueño invernal y volverán el árbol y las flores a revivir nuevamente mientras el hombre va a morir. No, eso es imposible en un universo regido por una ley inmutable. La misma ley que despierta a la vida de nuevo en una planta debe despertar al ser humano para hacerle dar un paso más hacia la perfección. Por lo tanto, la doctrina del renacimiento o encarnaciones repetidas en cuerpos humanos o vehículos de creciente perfección está en un todo de acuerdo con la evolución y con los fenómenos de la naturaleza y por lo tanto afirma que el nacimiento y la muerte se siguen uno a otro sucesivamente. Así está en plena armonía
con la ley de ciclicidad alternativa que decreta la actividad y el reposo, el flujo y el reflujo, el verano y el invierno, debiendo seguirse unos a otros en interrumpida sucesión. Está también de perfecto de acuerdo con la fase espiral de la ley evolutiva, cuando afirma que cada vez que el espíritu vuelve a nacer, toma un cuerpo más perfecto y conforme el hombre progresa en realización mental, moral y espiritual, debido a las experiencias acumuladas del pasado, alcanza un medio ambiente mejorado. Cuando tratamos de resolver el enigma de la vida y de la muerte, cuando tratamos de encontrar una respuesta que satisfaga al mismo tiempo a la cabeza y al corazón sobre la diferente condición o dotes de los seres humanos, que dé una razón sobre la existencia de tristeza y del dolor, del por qué uno está sumergido en el mayor lujo mientras que otro recibe más puntapiés que mendrugos, por qué uno obtiene una educación moral mientras que a otro se le enseña a robar y a mentir, por qué uno tiene el rostro de una Venus en tanto que el otro tiene la cabeza de una medusa, por qué uno goza de perfecta salud mientras que otro nunca conoce un momento de reposo en su dolor, por qué uno tiene la inteligencia de un Sócrates y otro solo puede contar uno, dos, muchos, como los aborígenes australianos. No recibimos satisfacción alguna ni de los materialistas ni de los teólogos. El materialista expone su ley de herencia como razón de enfermedad y respecto a las condiciones económicas. Un Spencer nos dice que en el mundo animal la ley de la existencia es comer o ser comido, y en la sociedad civilizada es engañar o ser engañado. La herencia explica parcialmente la constitución física. Lo semejante produce semejantes, por lo menos en lo que concierne a la forma, pero no en lo que concierne a la moralidad o a las facultades mentales que difieren en cada ser humano. La herencia es un hecho en los reinos inferiores, donde todos los animales de la misma especie tienen la misma mirada, comen la misma clase de alimentos y obran análogamente bajo las mismas circunstancias, porque no tienen voluntad individual, sino que están dominados por un espíritu grupo común. En el reino humano es distinto. Cada hombre obra diferentemente que los demás. Cada uno requiere una dieta distinta. Conforme pasan los años de la infancia y de la adolescencia, el ego va modelando su instrumento, reflejándose así en todos sus rasgos. Y de esta suerte no hay dos seres humanos exactamente iguales. Hasta los gemelos que no podían distinguirse en su infancia, al crecer se van diferenciando conforme los rasgos de cada uno expresan los pensamientos del ego interno. En el mundo moral prevalece una condición análoga. Los anales policiales demuestran que aunque los hijos de los criminales consuetudinarios poseen generalmente tendencias para el crimen, se mantienen invariablemente alejados de él, y en las galerías de criminales de Europa y América es imposible encontrar a la vez al padre y al hijo. De manera que los criminales son hijos de personas honradas y la herencia no puede explicar entonces las tendencias morales. Cuando consideramos las facultades intelectuales y artísticas superiores, encontramos que muy a menudo los hijos de un genio son mediocres y a veces idiotas. El cerebro de Cuvier fue el más grande que haya sido pesado y analizado por la ciencia. Sus 5 hijos murieron de paresia. El hermano de Alejandro el Grande era un idiota. Y casos como estos podrían citarse muchísimos para demostrar que la herencia explica únicamente, en parte, la similidad de la forma y absolutamente nada sobre las condiciones morales y mentales. La ley de atracción que hace que los músicos se congreguen en los salones de conciertos y que reúne a los literatos debido a sus semejanzas de gustos, y la ley de consecuencia que acerca a los que han desarrollado tendencias criminales en sociedad con criminales, para que puedan aprender a hacer el bien sufriendo las molestias incidentales al mal obrar, explican más lógicamente que la herencia, los hechos de la asociación y del carácter. El teólogo explica que todas las condiciones son obra de Dios, quien en su inescrutable sabiduría ha visto que son convenientes para hacer que algunos sean ricos y la mayoría pobres,
unos listos y otros tardos, etcétera, que proporcionan penas y pruebas a todos, muchas a la mayoría y pocas a los pocos favorecidos, y dicen que tenemos que contentarnos con nuestra parte sin murmurar. Pero es muy duro y difícil mirar al cielo con amor cuando uno sabe que de allí, de acuerdo con el capricho divino, vino toda nuestra miseria, sea poca o mucha, y la mente humana bondadosa se subleva ante el pensamiento de un Padre que da amor, confort y lujo a unos pocos y envía tristezas, sufrimientos y miseria a millones. Seguramente ha de haber otra solución al problema de la vida que no sea esta. ¿No sería más razonable creer que los teólogos han interpretado mal la Biblia que atribuir tan monstruosa conducta a Dios? La ley del Renacimiento ofrece una solución razonable a todas las desigualdades cuando se la une a su inseparable ley de consecuencia, mostrando a ambas, además, el camino de la emancipación. La ley de consecuencia es la ley natural de justicia, la que decreta que aquello que el hombre siembre será lo que recoja. Lo que somos, lo que tenemos, todas nuestras buenas cualidades son el resultado de nuestra labor del pasado y de ahí nuestros talentos. Lo que nos falta, física, moral o mentalmente, es debido a no haber aprovechado ciertas oportunidades del pasado o a no haberse presentado estas, pero alguna vez en alguna parte se nos presentarán otras y recuperaremos lo perdido. En cuanto a nuestras obligaciones y deudas con los demás, la ley de consecuencia también se ocupa de ello. Lo que no pudo liquidarse en una vida pasará a las futuras. La muerte no cancela nuestras obligaciones, así como no por irnos a otra ciudad pagamos las deudas que teníamos aquí. La ley del Renacimiento suministra un nuevo medio ambiente, pero en él están nuestros antiguos enemigos. Y los conocemos a veces, porque cuando nos encontramos a alguna persona por vez primera, sentimos como si la hubiésemos conocido toda la vida. Esto es debido a que el ego rompe el velo de la carne y reconoce a un antiguo amigo. Cuando por el contrario nos encontramos a una persona que nos inspira temor o repugnancia, es un mensaje de nuestro ego que nos advierte contra un enemigo de antaño. La enseñanza oculta respecto de la vida, que basa su solución sobre las inseparables leyes de consecuencia y del renacimiento, es simplemente que el mundo en torno nuestro no es más que una escuela de experiencia. Y así como enviamos al niño al colegio día tras día y año tras año para que vaya aprendiendo más y más conforme va adelantando por los diferentes grados de la escuela hasta la universidad, así también el ego del hombre como hijo del Padre va a la escuela de la vida un día y otro, pero en esa vida más grande del ego, cada día de colegio es una vida terrestre y la noche que transcurre entre 2 días de escuela del niño corresponde al sueño después de la muerte en la vida más grande del ego humano, el espíritu del hombre. En un colegio hay muchos grados. Los niños mayores que han asistido mucho tiempo al mismo tienen que aprender lecciones diferentes de las que aprenden los niñitos que asisten al jardín de infantes. Así también, en la escuela de la vida, los que ocupan elevadas posiciones, estando dotados de grandes facultades, son nuestros hermanos mayores, y los salvajes recién ingresan en las clases inferiores. Lo que ellos son, nosotros lo hemos sido, y todos llegarán a un tiempo, a un punto tal, en el que serán más sabios que el más sabio que ahora conozcamos. Tampoco debe sorprender al filósofo que el poderoso aplaste al débil. Los niños mayores son crueles con sus hermanitos menores en cierto grado de su crecimiento, porque no han tenido tiempo aún de desarrollar el verdadero sentimiento de justicia. Pero conforme crezcan, aprenderán a proteger al débil. El altruismo está floreciendo más y más en todas partes, y día vendrá en que todos los hombres serán buenos y benévolos, como los grandes santos. No hay más que un pecado, ignorancia, y una sola vía de salvación, conocimiento aplicado. Todo sufrimiento, tristeza o dolor nace de la ignorancia en el obrar, y la escuela de la vida es necesaria para desenvolver nuestras capacidades latentes,
así como la escuela es necesaria para despertar en el niño sus facultades. Cuando nos conversamos de que eso es así, la vida tomará enseguida un aspecto muy diferente. No importa entonces en qué condiciones nos encontremos, porque el hecho de saber que nosotros las hemos hecho así nos ayudará a soportarlas pacientemente. Y lo mejor de todo, el glorioso sentimiento de que somos dueños de nuestro destino y de que podemos hacer nuestro futuro como queramos, es en sí mismo un gran poder que tenemos a nuestra disposición para desarrollar lo que nos haga falta. Por supuesto, tenemos aún que luchar contra el pasado y es probable que éste pueda acarrearnos muchos infortunios debido a nuestras malas obras de antaño. Pero si cesamos de hacer el mal, podremos considerar con alegría cualquier aflicción, pues ella significa la liquidación de una deuda antigua, lo que nos aproxima al día en el que tendremos un recuerdo claro de ella. La objeción de que el más recto es el que más sufre no vale nada. Las grandes inteligencias que envían sobre cada hombre la suma de deudas atrasadas que debe liquidar en cada vida, ayudan siempre al hombre que paga las deudas de su pasado sin añadir otras nuevas, dándole todo cuanto puede soportar para apresurar el día de su emancipación. Y en este sentido, es estrictamente cierto aquello de que a quien ama, el Señor lo castiga. La doctrina del renacimiento se confunde a veces con la teoría de la transmigración, que dice que un alma humana puede reencarnarse en un animal. Eso no tiene base alguna en la naturaleza. Cada especie animal es la emanación de un espíritu grupo que la dirige desde afuera por su gestión. Dicho espíritu actúa en el mundo del deseo y como la distancia casi no existe allí, puede influenciar a sus miembros sin importar nada el sitio donde se encuentren estos. El triple espíritu, el ego, por el contrario, penetra dentro de un cuerpo denso. Hay un espíritu universal en cada persona, morando internamente en su instrumento y guiándolo desde el interior. Esos dos estados evolutivos son completamente diferentes y es tan imposible que el hombre entre en un cuerpo animal como que el espíritu grupo tome forma humana. La pregunta, ¿por qué no recordamos nuestro pasado? Es otra dificultad aparente, pero si comprendemos que en cada nacimiento obtenemos un cerebro enteramente nuevo y que el triple espíritu humano no tiene aún mayor dominio sobre su vehículo y se encuentra limitado por su nuevo medio ambiente, no debe sorprendernos si no puede hacer una fuerte impresión en el cerebro en los días de la infancia. Algunos niños recuerdan su pasado, especialmente en los primeros años, y una de las cosas más tristes de la infancia es el que sean tan mal comprendidos por sus mayores. Cuando los niños hablan del pasado, los ridiculizan y hasta los castigan por andar con cuentos. Si el niño habla de sus invisibles compañeros de juego y de que ve cosas, pues muchos niños son clarividentes, tropiezan con tratamientos análogos y el resultado inevitable es que el niño aprende a callarse hasta que pierde por completo esa facultad. Algunas veces ocurre, sin embargo, que se presta atención a la charla de un niño y entonces se obtienen como resultado admirables revelaciones. El autor oyó hablar de un caso semejante hace algunos años en la costa del Pacífico. En la ciudad de Santa Bárbara, una niñita echó a correr hacia un señor llamado Roberts, que iba por la calle, llamándole papá, insistiendo en decir que ella había vivido con él y otra mamá en una casita cercana a un arroyuelo y que una mañana las había abandonado y no había vuelto más. Ella y su madre habían muerto de hambre y la pequeña terminó diciendo, pero no, yo no morí, yo vine aquí. No contó la historia enseguida o sucintamente, sino que en el transcurso de una tarde, por preguntas intermitentes, se fue obteniendo ese relato. La historia del señor Roberts es la de una fuga juvenil, casamiento y migración de Inglaterra a Australia, de la construcción de una casita cerca de un arroyuelo en un paraje solitario, del abandono sin previo aviso de su esposa e hija al ser arrestado y llevado a la costa
tras el cañón de un arma por los agentes que temían un engaño. De la deportación a Inglaterra acusado de un robo bancario cometido la noche en que había partido para Australia, de la forma en que demostró su inocencia y se accedió recién entonces a su persistente pedido de que buscaran a su esposa e hija que debían estar a punto de morir de inanición, de cómo se envió un telegrama y le organizó una partida de búsqueda, hallándose los esqueletos de una mujer y de una niña. Todas estas cosas corroboraron la historia de la nena de 3 años, a quien se le mostraron algunas fotografías mezcladas, señalando ella enseguida los retratos del señor Roberts y de su esposa, si bien el primero había cambiado mucho en los 18 años transcurridos entre la tragedia ocurrida entonces y el incidente de Santa Bárbara. No debe suponerse, sin embargo, que todos los que pasan por las puertas de la muerte renazcan tan pronto como aquella nena. Un intervalo tan corto no daría al alma oportunidad alguna para el importante trabajo de asimilar sus experiencias y prepararse para una vida terrestre nueva. Pero un niño de 3 años no tiene experiencia mayormente, de manera que busca un cuerpo rápidamente, encarnándose a menudo en la misma familia. Los niños mueren frecuentemente debido a que los padres cambian sus hábitos, lo que frustra el cumplimiento de las deudas de sus actos pasados. Entonces, es necesario buscar otra oportunidad. O bien nacen y mueren para enseñar a los padres alguna lección que necesiten. En un caso, un ego renació 8 veces en la misma familia con ese propósito, antes de que aquella aprendiera la lección. Entonces renació en otra parte. Aquel ego era un amigo de la familia que adquirió grandes méritos ayudándola de esa manera. La ley del renacimiento, cuando no está modificada por la ley de consecuencia en tan grande extensión como en los casos citados, obra de acuerdo con el movimiento del Sol, conocido bajo el nombre de precesión de los equinoccios, por el cual el Sol se mueve hacia atrás a través de los 12 signos del zodiaco en el año llamado sideral o mundial, que comprende 25.868 años solares ordinarios. Así como el paso de la Tierra en su órbita en torno del Sol hace cambiar el clima, lo que altera estaciones y modifica nuestras actividades, así también el pasaje del Sol a través de los grandes años siderales produce cambios aún mayores tanto en el clima como en las condiciones topográficas respecto a la civilización, y es necesario que el ego aprenda a dominarlas todas. Por tanto, el ego renace 2 veces. En el tiempo que el Sol tarda en pasar de un signo a otro del zodiaco, alrededor de unos 2100 años. Normalmente transcurren pues unos 1000 años entre 2 encarnaciones, y como las experiencias de un hombre son completamente distintas de las de una mujer, no variando además mayormente dichas condiciones en 1 millar de años, el espíritu renace alternativamente como hombre y como mujer. Pero esta no es una regla rígida y fatal. Está sujeta a modificaciones cuando así lo requiere la ley de consecuencia. De esta manera, resuelve la ciencia oculta el enigma de la vida en la búsqueda del ego por experiencia, teniendo todas las condiciones, ese propósito en vista y estando todo determinado automáticamente, consecuencialmente, por los méritos de cada uno. Quita la muerte todo terror, colocando cada cosa en el lugar que le corresponde, como simples incidentes de una vida más grande, análoga al hecho de irse a otra ciudad para residir en ella algún tiempo. Nos hace la despedida de los que amamos más fácil, al asegurarnos que el verdadero amor que sintamos será el medio de reunirnos en el futuro y nos proporciona la mayor esperanza de la vida de que obtendremos algún día el conocimiento que eliminará todos los problemas. Y lo mejor de todo, según nos dice la ciencia oculta, tenemos a nuestro alcance por medio de nuestro esfuerzo la posibilidad de apresurar ese glorioso día en que la fe será absorbida por el conocimiento. Entonces captaremos, en su sentido más elevado, la belleza de la afirmación poética de Sir Edwin Arnold sobre la doctrina del Renacimiento. Aquí aparece la poesía y aquí abajo vamos a leer su
sentido en el lenguaje castellano. El espíritu nunca ha nacido ni cesará de ser jamás. En tiempo alguno ha dejado de ser. Principio y fin no son más que ensoñaciones. El espíritu ha permanecido siempre libre de todo nacimiento o muerte. Esta en nada lo afecta. Así como uno se quita un vestido viejo y toma otro nuevo, diciendo, no usaré esto. Así también deja el espíritu su ropaje de carne y va en busca de otro nuevo. Y hasta aquí la instrucción 1 del Cristianismo Rosacruz, el enigma de la vida y de la muerte. Ahora hacemos la introducción a la exégesis de la instrucción que acabamos de escuchar de Cristianismo Rosacruz, el enigma de la vida y de la muerte, por el maestro Israel Rojas Romero, iniciado Ragosín. Marzo 10 de 1982. Se inicia hoy el estudio de la obra de Max Heindel titulada El Cristianismo Rosacruz. Resulta que la alta sabiduría de las edades nos da un axioma básico. Todas las cosas se objetivan en el ternario y se explican por el cuaternario. El señor Heindel nos ha hablado de 3 modos conceptuales de la ley de la vida y de la muerte. Pero hay una cuarta organización sistemática en el mundo fuerte que se ocupa de esos temas. ¿Cuál es su sentido? ¿Perdón? ¿El qué? Pero me explica qué cosa es eso. Yo necesito la palabra y una explicación porque de lo contrario no tenemos fundamento ninguno. Lo mismo que llaman nadaístas. No es propiamente. Esa es una cuestión que vino aquí en Medellín con un sujeto que quiso plantearse el problema de que nada existía. Pero después se dio cuenta de que le dolían las patas y dijo que sí. Que sí existía. ¿Sí? En todo caso, la teoría de que nada ¿Sí? No, es una cosa tradicional, muy fuerte, que ha tenido a través de los tiempos muchos filósofos. Es el cuarto modo de mirar el problema. El hermano mencionó la palabra, pero no explicó nada, que allí estuvo su problema. Es el nihilismo. Nihilismo quiere decir no hay nada. Y es una cosa verdaderamente tremenda. En eso cayó el señor Krishnamurti, un hombre de mucha evolución. Se convirtió en nihilista, puso un muro en sus amigos que lo estaba aplicando a los demás. En Francia hubo alguien que se llamó nihilista, claro, Pirrón. Él decía que nada era nada y por lo tanto no había que preocuparse de nada porque nada valía nada. Un domingo salió con sus discípulos al campo y en el trayecto un perro le mordió un talón. Y eso duele mucho, yo también he sido mordido por un perro. Entonces el hombre se acostó en el llano y empezó a levantar la pata de gritar y a pedir auxilio. Y uno de los discípulos dice, pero ¿qué auxilio pide usted? No hay paz, no hay dolor, no hay pérdida. Y se acabó la escuela de Pirrón. Esa es la cuestión. De tal suerte que el nihilismo es una escuela de pensamiento absurda naturalmente, que dice que nada es nada y no existe nada. De tal suerte que todos son tonterías. Pero el nihilista no se da cuenta de que él está afirmando su realidad al pensar así. Es un pensador que piensa así. No averigua que en su interioridad se está refiriendo a su ser. Él piensa que nada hay, pero no piensa que hay un pensador que piensa que nada hay. Entonces, es una cosa tremenda. Ese es el nihilismo, por lo tanto. Ahora vamos a analizar el capítulo. Nos vamos a referir al capítulo del señor Heindel. Él empieza por decir que el problema de la vida y de la muerte tiene un poco de conceptos fundamentales. Entre esos está el materialismo, está el teologismo y está el evolucionismo. Esos son los puntos fundamentales de él exactamente. Y trae algunos modos de pensamiento para mostrar que el materialista se equivoca porque dice que el pensamiento es un producto de la materia y que muere con ella. Pero ese pero es fundamental. El materialismo no puede valer nada desde el punto de vista conceptual de la sabiduría de las edades. Porque 2 chicos, hijos del mismo padre y de la misma madre, debieran tener exactamente los mismos pensamientos, las mismas ideas, pero vemos que no existe absolutamente esa situación. Todos somos diferentes.
Si somos diferentes, esa diferencia depende de algo, y ese algo viene de la evolución de cada quien. De tal suerte que el materialismo que él dice no tiene fundamento ninguno, aun cuando la palabra no es muy adecuada, porque la palabra materia desde el punto de vista de su valor intrínseco quiere decir No, hasta el la máximo forma de no la se cual oye. están hechas las demás. De ¿Se tal suerte oye? que desde el punto de No. vista del valor de la palabra, materia es espíritu y espíritu es materia, pero estamos hablando del valor de la palabra, no del estado de la energía. Así que la palabra no viene muy bien. Hoy se ha usado una más adecuada, positivismo. El sujeto no acepta sino lo que palpa, ve, siente, coge e incluso puede comerse. Hace relativamente poco me encontré en la carrera séptima con un hermano masón grado 33. Los grados allá son simbólicos, eso no es nada. Y me dijo, dime una cosa, Roja, ¿tú para qué hablas de metafísica si no existe sino lo que uno ve, lo que uno coge y lo que uno se puede comer? Bien, pues de acuerdo contigo, pero solamente por un segundo. ¿Cuántos pensamientos te has comido? ¿Y cuántos pensamientos has visto tú en alguna ocasión? ¿Cuántos pensamientos has cogido y te los has echado al bolsillo? Lo que realmente domina la ansia es la energía interna. Y uno de los estratos más inferiores es el pensamiento. Y ese pensamiento no es algo que esté directamente vinculado a la materia, porque todos seríamos exactamente igual. No habría pensamientos distintos. Este cuero es igual a cualquier cuero de ustedes, pero yo pienso en cierta forma y ustedes en la propia. Estas son las cosas. De tal suerte que el positivismo no tiene absolutamente ningún asidero. No vale nada. No significa nada en la vida. Si solamente la materia genera pensamientos, yo les pregunto a cualquiera de ustedes, a cualquiera de la humanidad, que me diga de dónde derivó Einstein sus conceptos de física y metafísica, si antes de él tales conocimientos no existían en ninguna universidad del mundo. Luego hay un ego interno, hay una energía espiritual que ha venido modelando la materia para manifestar sus poderes, y ese es el trabajo constante de la evolución. La otra doctrina que dice en teoría, no me gusta la palabra teoría porque la palabra es demasiado sagrada. Teos es Dios, es el movimiento de la vida, y ahí viene la palabra teoría. El otro concepto es el de los ortodoxos. Es mejor palabra que decir de los teólogos, porque Dios no puede ser definido y por lo tanto no existe la teología. La teología es una tontería. La ortodoxia, una serie de dogmas que han venido transitando a través de los tiempos y han venido dominando a la humanidad. Según esa ortodoxia, hay tantas almas cuantos niños han sido bautizados, porque es el cura el que le infunde el alma cuando verifica la ceremonia del bautismo. Los otros no tienen alma. Pero resulta que alma es la palabra que indica a nosotros que hay una energía que anima el universo, tanto sea la célula como un sistema de mundos, como todos los soles que podamos imaginar. Así que el teólogo no tiene absolutamente tampoco ningún fundamento. Además sería profundamente injusto, porque según la teología o la ortodoxia, cada ser no tiene sino la oportunidad que se le depara desde el momento en que lo bautizaron hasta que muere. Solamente eso que ha hecho lo puede llevar al infierno o al cielo en modo eterno. ¿Podría la inteligencia infinita llamada Dios juzgar a Juana, que nació en un medio perverso y se portó mal porque esa fue la sugestión que recibió de niña? A María Luisa, que nació en un hogar prodigioso lleno de bondad y armonía y de belleza, y someter a esa presión de esa circunstancia tan ridícula sería el colmo del desprecio a la inteligencia universal que está operando en todos los átomos, en todos los soles, en todos los sistemas del mundo. De tal suerte que la ortodoxia tampoco vale nada. Es profundamente ridícula. Y aún más se ha abusado de eso. Por ejemplo, la Iglesia Católica, que es una de las ortodoxas, perdona los pecados. ¡Qué horror! Juanito ha sido una persona maravillosa, excelente. Ha hecho el bien que ha podido. Pero a última hora no tuvo con qué confesarse y se fue al infierno eternamente. En cambio, Genaro fue un perverso. Mató a la suegra y a la mamá y a la hija. Pero al tiempo de morir le dijo a un barrigón que lo perdonara y se fue para el cielo como una paloma. ¿Dónde está la justicia? Si Dios lo sabe todo, si la inteligencia cósmica subjetivamente está trazando los planes y conoce la naturaleza de la sustancia, de la energía y de la inteligencia y de la materia, ¿por qué vamos a colocarlo en ese terreno de abusos, de indignidades, de irresponsabilidad y de injusticia? Pues esas son necedades completas. La única doctrina justa y lógica es la doctrina de la evolución progresiva, la doctrina del renacimiento. Hay que decir a eso algunas palabras real y positivamente. Decimos reencarnación. La palabra es muy adecuada para ir sembrando la semilla de ese conocimiento, pero no es adecuada científicamente. Porque no es solamente el cuerpo denso el que tomamos,
en una serie de vehículos. Lo que debe llamarse reincorporación. Se toma desde el mundo mental, emocional y vital, y el más denso. Luego es una serie de reincorporaciones y no de reencarnación, porque parece que no trabajáramos sino el vehículo de carne. Y en la misma naturaleza encontrarían las vacas, los caballos, los perros, las hormigas, los gatos. Son cosas infantiles. Hablando allí desde el punto de vista de la evolución de las especies y de la no responsabilidad de los animales, habla del espíritu grupo, que está sugestionando desde fuera la entidad y que solamente el ego en el campo del hombre está inmerso en la sustancia y puede dominarla. Él se hace muchas ilusiones y dice que todos somos maravillosos y que la perfección está ya a punto de ser cogida de un hilo. Eso es entusiasmo. Estamos tan mal en la evolución, somos todavía tan altaneros, tan groseros, tan egotistas, que no puede hablarse así. Pero que hay una evolución permanente, sí, constante y sucesiva, y eso depende del esfuerzo. Pero ahora hay que establecer una diferencia notable. Hay la evolución general, como un impulso cósmico y natural, pero hay la evolución consciente de aquel que conoce la ley de causa y efecto y puede ir encauzando su vida. A eso es que tenemos nosotros que vincularnos, a la evolución consciente. Porque la otra es una evolución inconsciente y vamos de izquierda a derecha y de derecha a izquierda sin saber realmente de responsabilidades y de derechos. Solamente cuando el hombre llega al sentido de la evolución consciente es cuando realmente empieza a trabajar en forma adecuada. Y a eso tenemos que referirnos rigurosa y positivamente. Él dice que todo está en evolución y es cierto, pero ¿para dónde está en evolución? A veces creando una gran cantidad de dificultades para las vidas futuras o inmediatas, y así sucesivamente. Entonces hay que purificar la doctrina y decir que es aquel momento psicológico, espiritual y grande cuando nos hacen conocer la ley de la evolución consciente, es decir, la epigénesis de lo que hablaba el hermano. Allí es donde realmente existe ya el camino de la evolución y de la superación del hombre. Es una cosa sumamente importante. Y en ese camino de evolución y superación, ya tantas veces nos hemos referido aquí, a que los tres grandes caminos y no hay más. El cuarto estado de evolución es el desarrollo de la comprensión, filosofía, es el desarrollo de la sensibilidad, estética o mística, y es el conocimiento de la ciencia, que es el fiel de la balanza. Ahí está realmente el trabajo del ego, para que los procesos estos de evolución, causalidad y renacimiento se conviertan en una realidad trascendente para el hombre. Ahora él habla de muerte y de vida. Esto es condicional y está bien para la mente común de la naturaleza de los seres, porque en puridad de verdad no existe la muerte, en puridad de verdad no existe tampoco la reencarnación, no se vayan a asustar. El ego es vida eterna y toma este o aquel vehículo para trabajar en un momento dado. Eso es lo que es real y positivamente. Hay una figura maravillosa. Es como si dijéramos hoy me quito este traje y me pongo este para trabajar ahora. Pero la verdad es que no existe muerte ni existe nacimiento. Si no es el proceso de evolución mutante, utilizando vehículos según la necesidad del momento, lo que realmente existe. Alguien dijo con mucha sabiduría, renacer en la forma es morir en el lado ideal de la vida. Y llegar de nuevo al lado ideal es morir en la forma. Entonces que ambos lados pueden llamarse muerte y vida, muerte, y daría lo mismo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que actualizar suficiente comprensión para que estas cosas de la alta sabiduría de las edades se conviertan en verdaderos instrumentos de trabajo. Podemos ayudarnos y ayudar. Esta reunión tiene por objeto ayudar con la sabiduría que al mundo le dejó el señor Heinzel, entender progresivamente y por etapas el conocimiento de las leyes que rigen nuestro destino y nuestra evolución. Esa es la finalidad verdaderamente. Eso es lo grande. Y lo que tenemos que hacer es comprender nuestro camino, que es triple, en uno. Ese uno es la evolución, y la triplicidad es desarrollar la comprensión, filosofía, desarrollar la sensibilidad, espiritualidad, cristificarse en una palabra, y conocer las leyes de la vida y las herejías para poder servir en un momento dado a la humanidad en su proceso de evolución creciente. Esa es la ciencia. La ciencia es el conocimiento de las energías que integra las actividades de la naturaleza. La ciencia. La filosofía es la comprensión y la mística es la sublimación del fuego creador de la vida. Así estamos verdaderamente bien en ese cuaternario de concepto positivista, de concepto dogmático de la ortodoxia, de concepto evolucionista de los espiritualistas y de la necedad terrible y fatal en que cae el nihilismo. Hay algo formidable. Inmediatamente empieza uno a vislumbrar tantas cosas. Por ejemplo, hace unos 5 años leía a un señor Mila,
un escritor profano, pero sabía mucho de ciencia espiritual también. El señor Vila escribió un libro solamente de panerótica. Y le dijeron, señor, pero ¿por qué escribe usted tanto de estas cosas? Digo, porque soy un hombre muy pobre. Y si escribo de cosas que ideales, nadie compra mis libros y me muero de hambre. Tenía su razón. Pero en una ocasión él se puso a comentar los grandes. Y al comentar a los grandes dijo Madame Blavatsky: qué cosa tan extraordinaria y tan soberbia que a través de la evolución haya habido un ego con cuerpo de mujer que pudo presentar una sabiduría que el mundo desconocía en su totalidad. Qué gran mujer aquella. Un señor Levitas que trajo el conocimiento de la ciencia esencial del esoterismo tradicional. Ante esos seres me inclino. Al señor Krishnamurti no lo visito. Vive a dos padres. Para él yo no existo. ¿Qué voy a hacer? Lo saludo y no me podrá oír porque yo no existo. Y yo no lo oigo a él porque tampoco existe. Pero resulta que yo por la mañana, cuando me levanto para bañarme y hacerme el aseo de mi rostro, me tropiezo con tantas cosas. La realidad es evidente en todos los momentos de la vida. Ese hermanito está loco. Ese es el razonamiento de un sociólogo psicológico capaz de pensar verdaderamente en los problemas de la vida con seriedad, con profundidad, con rigor. Eso es maravilloso, real y positivamente. De todas maneras, este capítulo es soberbio, es maravilloso, porque nos hace pensar en la ley eterna de la evolución, porque nos hace pensar en los conceptos pobres que la humanidad ha tenido acerca de cosas que no razón. El más tonto, me parece a mí, es el positivista que dice que no cree sino única y exclusivamente en aquello que puede tocar, ver y palpar, y que lo demás no existe. Que el pensamiento es una secreción del cerebro o de la materia en sí mismo, y que con ella va a la tumba. Si así fuera, todos seríamos exactamente iguales. Pero somos todos diferentes, entonces la doctrina es completamente falsa. La doctrina ortodoxa dice de la creación del alma, pero si todos los seres son dinamizados por esa divina energía del alma del mundo, entonces ¿qué? Es la vida infinita la que se manifiesta en todos los modos de la naturaleza. Y la evolución es el trabajo constante que tenemos que hacer como egos para actualizar conciencia, sabiduría y amor. Ese es el trabajo de la evolución. Así que este capítulo del señor Heindel es verdaderamente maravilloso. Y vuelvo a suplicar a los hermanos que cuando tomen la palabra se refieran al marco del capítulo y luego se amplíen como quieran. Y también el que toma la palabra, que haga el favor de hablar con tal energía que todos puedan escuchar, porque si no, no nos estaríamos ayudando. El trabajo es ayudarnos. El trabajo es que podamos, con ayuda mutua, actualizar suficiente conciencia de lo que el señor Heindel diga o no diga. Y si hay algo que le debamos marcar como débil o erróneo, pues hacerlo igualmente. Él era un hombre demasiado sincero y por eso me inclino siempre ante él. Me dieron las fuentes y las bases de la estructura del concepto Rosacruz del cosmos, pero yo hice la teoría y puedo haberme equivocado. Eso es maravilloso. Eso es profundamente convincente. Además, en el principio de su gran libro, porque es muy grande para la humanidad, dice Tratado Elemental de Ciencia Oculta Cristiana. Elemental. Y, de todas maneras, sus ideas son maravillosas, dignas de estudiarse y de meditarse. Dentro de un mes los espero para que continuemos con el segundo capítulo de este libro admirable. De esta manera, queridas hermanas y hermanos, en nombre de Lial Rosacruz, les expresamos que la luz, la verdad, la belleza y el bien se realicen consciente y sensoconscientemente en la naturaleza humana, ahora y para siempre. Muchísimas gracias.